Bueno, tengo entendido que ustedes el tema de impuestos ya lo habían trabajado con el profe Johan el año pasado y ya habían entregado las dos actividades previas a la actividad de esta semana, que es el taller. Vamos a hacer un repasito rápido sobre todo el tema de impuestos, de un resumen, y luego vamos a hacer los ejercicios de registro contable para que podamos tener claro cómo se registra cada una de las operaciones teniendo en cuenta los impuestos que intervienen en cada una de ellas. Voy a empezar a compartir la pantalla con el resumen del tema de impuestos para revisarlo enseguida. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, creí que qué pasó con el Sí, mecánico. señora, profe. Mi mamá me había dicho que le mandara. Tú no me dijiste, hasta hoy que me dijiste. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Permítanme un segundito que siguen ingresando personas. Listo, entonces ustedes saben que los impuestos en Colombia es un dinero que nosotros los ciudadanos pagamos al Estado a cambio de recibir unos beneficios, ¿no? Unos beneficios que se nos retribuyen a nosotros en forma de servicios. ¿Cuáles serían esos servicios? Entonces, depende del impuesto, sirve para financiar ciertos servicios. La gran mayoría se va para administrar el tamaño de la administración del Estado, es decir, para pagarle a todas las personas que trabajan como dependientes del Estado, es decir, toda la parte administrativa, la rama ejecutiva, la rama judicial también. Los ejecutivos también, es decir, presidentes, alcaldes, eh, diputados, concejales, todos los que dependen del sistema de gobierno. En Colombia existen dos participantes principales en el tema de impuestos. Uno es el sujeto activo, para el caso nuestro es la DIAN, la Dirección de Impuestos, que es el encargado de recaudar y distribuir esos impuestos de acuerdo al presupuesto que se ejecuta en la nación. Y como sujeto pasivo tenemos al contribuyente, que somos todos nosotros, las personas naturales y las personas jurídicas, que son las empresas, que son las que contribuyen con esos dineros que a través de la DIAN se distribuyen para cubrir los gastos de nuestro Estado. Ahorita vamos a ver una pequeña clasificación, porque ellos tienen una clasificación de acuerdo a algunas características. Hay unos que son unos impuestos directos, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es el que pagan algunas personas que tienen cierta cantidad de dinero, personas naturales. Entonces, digamos que es un impuesto para los más ricos. Aquí en Colombia deben pagarlo anualmente y la tarifa también depende de varias circunstancias. Adicional al impuesto al patrimonio, tenemos el más general, que es el impuesto sobre la renta y complementarios, es el famoso impuesto de renta. Esta declaración se hace una vez al año también. ¿A quién aplica? A personas naturales, que somos todos nosotros los ciudadanos, y para personas jurídicas, que son las empresas o los entes que constituyen las personas naturales para adquirir derechos y obligaciones de forma independiente. También tenemos el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto que se paga por realizar esas actividades precisamente de industria y comercio. También está servicios dentro de ese impuesto. De industria y comercio es un impuesto municipal que se paga en la ciudad o en el lugar donde uno desarrolla esa actividad industrial, comercial o de servicios. Tenemos también el impuesto predial, que es el que se paga por tener un predio o un inmueble, propiedades raíces en Colombia. Dependiendo de donde lo tengas, entonces hay unas tarifas y unos plazos, también se paga de forma anual.
Y el impuesto de vehículos, pues es el impuesto que pagamos los que tenemos vehículo por tener y por usar el vehículo. También se paga de forma anual, también es un impuesto territorial. Y tenemos otros impuestos que son indirectos, es decir, que no los pagamos nosotros directamente, sino que los pagamos a través de terceros. Entonces, aquí tenemos a nuestro famoso IVA o el impuesto a las ventas, ¿no? Es un impuesto que la sigla quiere decir impuesto al valor agregado. Es como que por el hecho de yo vender un producto o un servicio cualquiera y agregarle algo, ya ese algo me implica una generación del impuesto a pagar. Ese es un impuesto indirecto porque se paga pues a través de terceros. También el gravamen a los movimientos financieros, que es el famoso 4 por 1000, que se lo inventaron hace años, como en los años 90, cuando sucedió ese terremoto por allá en Armenia que dejó devastada toda esa zona del eje cafetero. Intentaron restablecerle que lo seguimos pagando. Y también lo que es cuando se registran. Por ejemplo, para el caso de contratos también pagan. Ahora, otra clasificación existente es de acuerdo como a la distribución territorial. Los nacionales quiere decir que se aplican en todo el territorio nacional, en todos los departamentos, en todos los municipios, en todas partes. Como nacionales tenemos el impuesto a las ventas, impuesto de renta, gravamen a los movimientos financieros, el impuesto al consumo, el impuesto al patrimonio y el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Este impuesto unificado es el que pagan las empresas o personas naturales que se acogen a este régimen simple de tributación que tiene unos beneficios especiales. Dentro de esos beneficios especiales, el principal es que te junta todos los impuestos en uno solo y pagas básicamente una tarifa que arranca como entre el 10 y el 19% anual, más o menos. Y en esa tarifa estás pagando todos los impuestos. Entonces, realmente es un beneficio porque no estás pagando, esto incluye también el ICA, ¿no? No estás pagando el 35% de renta más el 10% de ICA más otros impuestos, sino que en una sola tarifa te unifican el impuesto y también haces una sola declaración. Entonces eso es un gran beneficio para los que están cubiertos bajo ese régimen simple de tributación. Además tiene otros beneficios, como que no practicas retención en la fuente, ni le practican retención en la fuente, aunque sí le practican rete IVA. Bueno, es un poquito complejo, pero vamos a irlo viendo más adelante en los ejemplos. Ahorita no nos vamos a complicar tanto con retención de IVA y retención en la fuente, sino que solamente vamos a ir manejando impuesto a las ventas. Bueno, aquí ya tenemos como detalle del impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, ya lo sabíamos, es progresivo, que quiere decir que a medida que pasa el tiempo va aumentando. Su tarifa es progresiva, quiere decir que si hoy estamos pagando el 34%, probablemente el próximo tarifa suba. Aló, profesora. Antes que empiezan a bajar las bases. ¿Sí? Buenas noches, ¿Sí? profesora. Buenas noches. Se le está entrecortando desde que iba por la página anterior con el tema del IVA, cuando empezó a decir impuestos sobre las ventas, pero en el chat se le está avisando que está entrecortado y pues ya nuevamente se entrecortó su audio. Ay, permítanme un segundito entonces. Voy a cerrar aquí algunas ventanas a ver si de pronto es eso. De pronto es la calidad de la conexión, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, retomamos desde los impuestos nacionales, ¿sí?
¿O hasta dónde alcanzaron a escuchar? Cuando dijo que impuestos sobre las ventas, que el IVA significaba impuestos sobre las ventas. Ok. Listo, entonces retomando. Este impuesto sobre las ventas, pues ya sabemos que es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Es un impuesto de tipo nacional. También dentro de los impuestos nacionales tenemos el impuesto de renta, que es el que pagamos tanto personas naturales como personas jurídicas, y se denomina impuesto de renta. La palabra renta quiere decir utilidad porque se paga sobre la utilidad que genera una persona, tanto natural como jurídica, dentro del año gravable fiscal. El año gravable fiscal comienza en 1 de enero y termina en 31 de diciembre. Entonces, la utilidad que yo tenga durante ese periodo gravable es la base para calcular mi impuesto de renta. También tenemos al gravamen a los movimientos financieros, que como les decía, es el famoso 4 por mil, que es el que pagan las personas ricas, entre comillas, el impuesto al consumo, que lo pagamos todos prácticamente cuando consumimos de pronto licores o cuando consumimos restaurantes o cuando consumimos planes de telefonía celular y ese tipo de cosas que están grabadas adicionalmente al IVA, están grabadas también con impuesto al consumo. Y tenemos el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Les estaba diciendo que este régimen simple de tributación es un régimen nuevo que se inventaron hace un par de años, que nos permite tener algunos beneficios en materia tributaria, en materia fiscal. Ese impuesto unificado lo que hace es que unifica el IVA, la renta y el ICA en un solo impuesto, en una sola tarifa, y se paga una vez al año. Entonces, este régimen simple de tributación tiene sus ventajas para los que pertenecen a él. Hay unas condiciones especiales, unos topes y unas reglas que le permiten a uno pertenecer o no pertenecer a este régimen. Ahora, bueno, veamos que el detalle del impuesto sobre la renta. Les estaba diciendo que, como vimos anteriormente, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. ¿Por qué es directo? Porque grava directamente a la persona o directamente al contribuyente. Si yo soy persona natural, entonces debo presentar mi declaración de renta anual y pagar el impuesto cuando haya lugar al pago del impuesto. Y lo mismo pasa para las personas jurídicas, es decir, para todas las empresas y entidades, también deben presentar su declaración de renta anual y lo pagan directamente. Es un impuesto progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que la tarifa de este impuesto va a aumentar, ¿sí? Entonces cada año va a aumentar. Si hoy estoy pagando el 34%, probablemente el año siguiente va a pagar el 35% y demás. Bueno, eso para el caso de las personas rangos y en Para el caso, nuevamente se le entrecortó. diferentes entidades. Se sigue entrecortando. Caramba. Listo, entonces les estaba diciendo que este impuesto es progresivo porque aumenta la tarifa, ¿sí? Ahorita lo que han optado por hacer en la administración es que bajan las bases, no aumentan tanto la tarifa, pero sí bajan las bases para los que son declarantes. Entonces, si el año pasado los declarantes tenían ingresos de 70 millones, este año lo bajan a 60 y así. Todo eso sirve para captar más contribuyentes y que puedan obtener ellos una mayor cantidad de impuestos. Y como les decía, se llama impuesto a la renta porque grava las utilidades, es decir, la utilidad es lo que es la base sobre la liquidación que se va a hacer del impuesto. Yo pago sobre mis utilidades. En teoría, si tengo pérdidas, no tendría por qué tener impuesto, ¿verdad? Porque solo grava las utilidades. Pero fiscalmente
Hay unos costos y gastos que no son deducibles, entonces eso hace que la utilidad fiscal sea diferente a la utilidad contable y eso me genere un mayor impuesto de renta en algunas ocasiones. Eso ya son liquidaciones un poco más específicas, pero es bueno que ustedes tengan en mente todos estos conceptos. Aquí aparece algo, retención en la fuente. La retención no es un impuesto como tal, sino que es un mecanismo del impuesto de renta. Entonces, un día la DIAN dijo, no, yo no me voy a esperar a que cada año los contribuyentes vengan y me hagan la declaración de renta, a recaudar ese dinero por anticipado. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a poner a las empresas grandes o todas las empresas, a que se conviertan en agentes de retención en la fuente. Entonces, esa retención se la van a quitar cada vez que le paguen a una persona natural o jurídica, bien sea por compras, por servicios, por arrendamientos, por fletes, por hoteles, por otro servicio o compra grabada, le vamos a quitar un pedacito y ese pedacito me lo van a pagar a mí. Entonces la empresa, por eso las empresas se convierten en agentes de retención. El mismo caso sucede para la retención del IVA y para la retención de ICA. Son mecanismos de recaudo anticipado de los impuestos grandes, ¿sí? De los impuestos mayores. Entonces, ahorita cuando veamos el tema de registros contables, vamos a ver cómo se aplica esta retención en la fuente, tanto para compras como para ventas y pago de servicios. Bueno, aquí nos habla otra vez del IVA. El IVA, la tarifa actual es del 19%, pero también hay otras tarifas como el 5% y el 0%. Es un impuesto indirecto, ya lo habíamos dicho, es un impuesto regresivo porque, bueno, hablamos de regresivo en el punto en el que afecta todas las etapas de las cadenas de producción. Entonces, tanto lo paga el que vende los materiales como el intermediario que los revende, como el usuario final que los usa, que le agrega un empaque o un sticker o un gancho o cualquier cosa y lo sigue vendiendo. Es decir, cuando hay cadenas de producción o líneas de producción, este IVA está en todos los pasos de dicha cadena. Y también grava el consumo de las personas, es decir, es un impuesto que grava directamente las compras, ¿no? Porque ustedes se habrán dado cuenta que todo lo que uno compra prácticamente tiene IVA. Hay una clasificación para estos productos o servicios para el tema del IVA, unos que son gravados, unos que son exentos y otros que son excluidos. Los que son gravados son los que sí o sí generan el impuesto. Se le asigna una tarifa, básicamente pues es la tarifa general, menos que haya unas tarifas diferenciales. Tenemos otros bienes o servicios que son exentos. Son bienes que por normativa están gravados, sí, pero gravados a la tarifa del cero. Esto es un poquito confuso, pero ¿por qué lo hace la DIAN así o por qué lo clasifica la DIAN así? Lo clasifica porque para estos bienes exentos son responsables del IVA, pero no en su venta no cobran el IVA. Pero cuando hacen compras, sí deben pagar el IVA. ¿Sí? Entonces eso genera una diferencia de IVAs que yo estoy pagando para producir, pero no los estoy recuperando al momento de la venta. Entonces, en ese punto, la DIAN dijo, los productores de bienes exentos pueden solicitar la devolución del IVA que hayan pagado en las compras. Entonces, por eso los dejaron clasificados con la tarifa cero, distinto a los excluidos, que los excluidos que no están grabados con ninguna tarifa para el caso del IVA. Entonces, por ejemplo, aquí recuerdo que de los servicios, por ejemplo.
de alquiler de nuevamente. stands para ferias científicas. Se le fue También nuevamente. excluidos. Bueno, si ya queremos ver el detalle de todo esto, aquí nos menciona, o en el contenido de la plataforma también nos menciona los artículos del Estatuto Tributario en los que están clasificados estos bienes. Pero digamos que en su mayoría les puedo decir que la gran mayoría de productos de bienes y servicios están grabados con IVA. Aquí, por ejemplo, entonces, para el tema nuestro, para el tema contable, aparecen dos conceptos que debemos tener en cuenta. Uno es el IVA generado en ventas y otro es el IVA descontable en las compras. Entonces, este IVA generado es el que nosotros cobramos al momento de vender. Pagamos. Esa diferencia contable es lo que nosotros finalmente pasamos. Nosotros, al cobrar en la generación de las facturas, ese IVA deberíamos transferírselo a la DIAN, ¿cierto? Porque actuamos como intermediarios de la DIAN. Pero como tenemos compras que también están grabadas con IVA, entonces ese IVA que nosotros ya pagamos lo podemos cruzar, es decir, lo podemos descontar. Por eso se denomina IVA descontable en compras. Entonces, al final, en la liquidación del IVA, yo tomo el generado menos el descontable y eso me da el valor a pagar finalmente a la DIAN. Ahorita lo vemos en los ejemplos de registro contable. El impuesto al consumo, como les decía, pues está grabando el consumo, básicamente es como el consumo de algunos artículos como comidas y bebidas, telefonía móvil, internet y vehículos. Entonces, es para esos casos específicos que nosotros pagamos ese impuesto al consumo. El 4 por mil, que ya lo habíamos hablado, y el impuesto al patrimonio para una riqueza alta, o sea, para personas que tienen ingresos altos o patrimonios altos, porque pueda que a veces no tengan ingresos, pero tienen bienes que representan muchísimo dinero. Entonces, por obtener esos bienes, yo también tengo que pagar impuesto. Ahora acá tenemos otra clasificación que es de acuerdo al lugar donde se pagan o donde se generan. Entonces, los impuestos municipales son básicamente el predial, que ya lo explicamos, el ICA, que también ya lo explicamos, avisos y tableros, que es un adicional al impuesto de industria y comercio que yo pago por tener el nombre de mi empresa en una publicidad o en el aviso de la empresa, en la puerta de la empresa, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Si yo utilizo o tengo publicado el nombre de mi empresa en algún lugar, pues tengo que pagar avisos y tableros. También existen unos que son departamentales, que son el de licores y cigarrillos, que eso se destina para financiar salud y deporte. El impuesto de registro, que es el de los actos registrados como contratos de mayores cuantías, y contratos de compra-venta de inmuebles y vehículos. Y para el caso de los vehículos, la propiedad o sobre la propiedad del vehículo. Bueno, esta parte de las características también ya lo habíamos hablado. Los que son directos, renta y patrimonio; los que son indirectos, IVA y consumo; y los principios para fijarlos. Entonces, en teoría, el principio o los principios que yo debo fijar o utilizar para fijar estos impuestos, o que utiliza la DIAN o el gobierno, son la equidad, la eficiencia y la progresividad. ¿Qué quiere decir equidad? Que yo debo ser equitativo. Es decir, que mientras más gano, más debo aportar. Y si gano menos, pues debería aportar menos. La eficiencia está enfocada a la eficiencia del recaudo y a la eficiencia en la administración de los recursos. Se supone que también debería ser eficiente. Y la progresividad, como les hablaba en el caso de la renta, de las tarifas de renta y de IVA, quiere decir que tiende a aumentar, es decir, cada año va a ser mayor. Bueno, lo cual en mi
humilde opinión, no tiene mucha lógica porque entonces aumenta y aumenta y aumenta y hasta dónde va a llegar, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, una empresa paga más del 35% de sus ingresos en impuestos porque por un lado está el IVA, por el otro lado el ICA, por el otro lado el predial, movilización y un montón de cosas, de tasas y contribuciones que tienen que pagar, que realmente son, me parece a mí que son demasiados impuestos. Por eso también es tan confuso el manejo de estos impuestos, tan complejo. Y por último vamos a ver los regímenes que existen actualmente en Colombia, que son el régimen ordinario, que es donde estamos todos, todas las personas naturales y las personas jurídicas. Entonces ellos tributan bajo las leyes del régimen ordinario, es decir, la misma tarifa de renta, la misma reglamentación para el tema de los impuestos que vimos previamente. Está también un régimen que se llama régimen especial. Ese régimen especial es para los que están catalogados como fundaciones o asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir que son sin ánimo de lucro? Que su objetivo principal no es obtener una utilidad o un beneficio. Entonces, a veces crean esas fundaciones para hacer como labor social y este tipo de cosas, y por ser fundación clasificada en el régimen especial, certificada por la DIAN, tiene unos beneficios especiales en renta, o sea que no pertenece al régimen ordinario, o sea, no paga la misma tarifa que paga el resto de las empresas, sino que tienen tarifas especiales o a veces simplemente no pagan renta. El régimen simple, pues fue el que les comenté ahorita, que es un régimen relativamente nuevo, donde le permite al contribuyente que está acogido a ese régimen hacer un pago del impuesto unificado. Entonces se unifican varios impuestos en uno y se paga una tarifa más baja. Y también está el de los no contribuyentes. Entonces, los no contribuyentes son los que no están obligados a pagar impuestos. Entre ellos, pues la nación, los municipios, los departamentos, algunas entidades estatales que no están obligadas a pagar impuestos, porque no tendría sentido, ya que ellas se financian de esos mismos impuestos, sacar de ahí para seguir pagando impuestos, ¿cierto? Entonces es básicamente por eso. Listo, ese era el resumen de nuestros impuestos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, chicos. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro, se le escucha. Ah, bueno, perfecto. Me asusté porque como dice que está desconectado. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí los registros contables. Algunos registros que tengo por aquí. Listo. Me avisan por favor si lo ven bien. Me avisan si ven la pantalla, por favor. Me avisan si están viendo la pantalla. Es una hojita de Excel. Sí, profesora, sí se está viendo ahora mismo, sí. Ok, perfecto. ¿El tamaño está bien? ¿Se ven los números? Bueno, más o menos. Bueno, voy a ampliarlo un poquitico. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí en esta hojita de Excel? Vamos a ver algunos ejemplos de registro contable
que les van a salir a ustedes en el taller que tienen que entregar este domingo. Deben entregar el taller sobre este tema de impuestos. Entonces, si ustedes ya revisaron el anexo que detalla lo que deben entregar en el taller, les está pidiendo que elijan 8 proveedores de diferentes tipos y realicen 2 operaciones de compra y 2 operaciones de venta por cada uno de ellos. Entonces, para el primer punto serían 16 registros, para el segundo punto serían 20 registros, luego deben hacer una devolución, luego deben registrar unos gastos y por último deben elaborar los documentos soporte de cada una de esas operaciones, o sea, registros contables. En total serían 42 registros contables. ¿Listo? Me confirman, por favor, si ustedes ya vieron todo el tema de soportes, documentos soportes contables. Soportes contables, ya ustedes ya lo vieron. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bueno, profesora, ¿se acuerda que le estaba comentando por correo ciertos temas que queríamos conversar con usted en una reunión que Sí. pudiéramos hacer? Yo creo que usted fue la profesora que una vez reemplazó al profesor Johan porque tenía Sí, algo, correcto. ¿cierto? Sí. Ah, ok, bueno, mire. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa con el grupo? Nosotros todos en el grupo estamos embolatados con el tema contable. Todos, todos, todos. Eh, pues yo estoy bastante embolatadísimo. ¿Por qué? Porque la metodología que se está utilizando con el profesor o la que se venía utilizando era que el profesor leía la guía, cosa que nosotros también podíamos hacer. Él la leía Claro. y nosotros estábamos pendientes de lo que estaba leyendo. Obviamente leyó y nosotros leíamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Que se nos abran los profesores y nos digan, bueno muchachos, mire, esto que nos están explicando acá en la teoría, en la práctica es esto, más o menos es esto, estos son unos ejemplos, o sea, que nos mastiquen o que nos muestren, porque de verdad hemos llenado, usted ahí en la clase anterior nos dijo, hagan este taller, pero no me vayan a colocar todos esos párrafos que vota ChatGPT. Sí, Lastimosamente nosotros nos toca apoyarnos con ChatGPT y que ChatGPT sea el que nos invente la película que toca en el tema contable, porque yo no sé absolutamente nada. O sea, si usted me pregunta a mí, yo tengo, por ejemplo, tengo unos talleres por montar que yo le pedí al profesor que me abriera para poder montarlos y no me contestó. Nunca el profesor nos contestó. Bueno, ahora está usted. Ya veo que vamos a tener una mejor comunicación, gracias a sí, Dios. Entonces, ¿qué queremos? En mi caso, y expresándoselo, y mis compañeros expresándolos en la ficha, me dicen, queremos aprender, pero queremos aprender de verdad, verdad. O sea, ¿qué quiero yo? Que cuando yo llegue a la parte laboral, los que están digan, uy, ellos vienen del SENA. Independientemente de que sea virtual o presencial, tiemblen y digan, no, esos muchachos vienen del SENA, ellos vienen con toda, ellos saben ya a lo que vienen. Entonces, usted tiene sí, la experiencia leyendo, usted tiene experiencia con el Estado, haciendo con la privada y eso. ¿Qué queremos, muchachos? Miren, o sea, más que rellenar un taller, yo se lo digo honestamente, yo pongo un taller y se lo paso a ChatGPT y él me dice, ese taller está bien, mira, vamos a hacer esto, 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 y él me indica qué vamos a hacer y le creo. Así de sí, sencillo y a ojo cerrado yo le creo. Yo se los monto al profesor Johan y él dice, excelente trabajo. Yo no joda, chat, te la vacilaste. Lo hiciste bien. Y le agradezco. El dueño de ChatGPT, mis oraciones son para él. Joder, lo hiciste bien. Pero no me estoy claro. llevando nada a mi cerebro. No estoy llevando nada a mi conocimiento. O sea, y así se lo juro que están bastantes. Que no son honestos de expresarlo, quizás, no sé. Pero yo, Sí, en mi caso, yo le digo, yo quiero aprender y quiero saber y quiero que cuando yo le haga una pregunta, es una pregunta contundente, donde usted me diga, no, joda, me preguntó algo
que nos puso a temblar. O sea, vamos a hablar como si fuéramos evangélicos en el tema contable. Vamos a darle duro y vamos a aprender y vamos a mostrar ejemplos, muchachos, esto es esto, esto es esto. Yo de allá a hoy estoy perdido. El taller llegué hasta la parte 6, unos me dijeron que llegaron hasta la parte 7. Hay que hacer unas conciliaciones bancarias. Yo nunca, lo único que yo he ido es a pagar el recibo de la luz en el banco. De resto no sé más nada. ¿Tú estuviste en la clase pasada conmigo? Estuve y no estuve porque estaba trabajando y me embolaté. Pensaba repetirla, pero no, yo me siento y me pongo a leer y chat me explica, mira, esto es así, esto es asado. Yo, bueno, listo, te creo a ti. Y ha pasado eso, entonces no hemos tenido la disciplina. Este año que volvimos, yo dije, bueno, si vamos a empezar, que el profesor va a leer las guías, y yo me metí en la clase del profesor en el grupo, en otro grupo, y se puso a leer la guía. Y yo, pues eso lo puedo leer yo, o yo pongo una guía que me lea el PDF que yo descargo de las guías y lo hace por mí, me lo lee. Sí. Pero no es la idea es que nos, muchachos, mire, esto es esto, esto es esto. Entonces, el concepto en el SENA está cambiado, nosotros somos aprendices, pero independientemente somos estudiantes. Como compromiso tenemos que estudiar antes de la clase para llegar donde usted a que nos elimine pues las dudas que tengamos. Y claro, este tipo de formación se supone que es autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Que sí, claro. ustedes deben entrar a la plataforma, explorar la plataforma, estudiar las guías y llegar a la sesión sincrónica únicamente a resolver las dudas. Pero ¿qué Todo veo eso. yo? Que los temas, estos temas, por ejemplo, este tema de impuestos que les acabo de resumir en esas 2 hojitas, es un tema tan extenso que uno en la universidad uno lo estudia como 3 años. No, y yo digo que Cada cosa de esas. Y aquí, según el cronograma, lo tenemos que explicar en una sesión. Entonces, realmente es complejo y confuso para los estudiantes, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Ese es el valor agregado que nosotros necesitamos de parte de los instructores. Pero El instructor, la forma en que ustedes pueden de pronto llegar a conectar un poco más es a través de los ejercicios, a través de la práctica contable, a través sí, de los registros contables. Hoy en día, ni siquiera un auxiliar del SENA hace registros contables. Les digo la verdad. Hoy en día, los registros contables los hacen los paquetes contables y eso ya viene predeterminado. Pero, ¿qué es lo importante de lo que ustedes deben aprender? Ustedes deben aprender la dinámica de las cuentas, qué cuentas se afectan, cuáles van al débito, cuáles van al crédito, qué cuentas se utilizan en cada registro para que puedan, digamos, saber qué es lo que están haciendo o qué es lo que el programa está haciendo, porque hoy en día ustedes no van a llegar a digitar directamente cuentas como se hace aquí en estos tableros de comprobante contable, porque los sistemas ya vienen parametrizados, es solamente la factura, yo digito los datos de la factura y el programa internamente me hace el registro contable, yo ni siquiera tengo que hacer ya registros contables. A ese punto han cambiado las cosas. ¿Qué es lo importante que ustedes deben saber? Saber qué es lo que está detrás de lo que están haciendo, ¿sí? Para ver cómo afecta lo que están haciendo en la información contable. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta si yo, por ejemplo, no le marco el IVA en un producto que está grabado? ¿O cómo afecta si yo le pongo régimen simple a una persona que es régimen común? ¿Sí? ¿O cómo afecta si yo le pongo persona jurídica a una persona natural cuando estoy creando el tercero? Todo ese tipo de cosas es lo que ustedes deben llevar y deben aprender. Justamente con mis alumnos en años anteriores les había dicho lo mismo, les había dicho, los auxiliares del SENA se supone que son los más pilos, ¿sí? Todo el mundo los contrata porque se supone que son los más pilos, pero va uno a ver y realmente no saben hacer un registro contable. Entonces, también es decepcionante para uno como empleador, lo digo por el otro lado de la cara de la moneda. Por eso es que yo trato en mis clases de ponerles mucho registro contable, mucha práctica y enseñarles cuál es la esencia de cada uno de los registros contables. Desde que ustedes aprendan
la dinámica de las cuentas, en qué momento se afecta cada cuenta, digamos que ustedes pueden tener una comprensión más amplia de todo lo que esto implica y todo lo que esto afecta. Pues vamos a tratar de hacerlo obviamente más dinámico. A mí me gusta más dinámico, no me gusta tanto leer, me gusta explicarles, me gusta hablarles y me gusta que hagamos los talleres. El tema es que no hay mucho tiempo, como les digo. En años anteriores yo normalmente lo que hacía era que programaba clases extra porque teníamos más tiempo. Pero ahorita estamos como que actividad por semana. Entonces tenemos que ir evacuando esas actividades para que no se queden colgados y de pronto los saquen del programa, que es lo que he visto en la gran mayoría de las fichas. Empiezan a veces más de 100 aprendices en una ficha y terminan al final del proceso por ahí 6 o 7, porque se van retirando a medida que va pasando el tiempo por X o Y. Y lo principal es que no hacen las actividades a tiempo y no las presentan a tiempo, ¿sí? Entonces, al ver, digamos, al ver aquí en la plataforma que no están presentando las actividades, en los comités que se hacen una vez por semana prácticamente, se van sacando los estudiantes, ¿sí? Este no presentó, este no pasó, o este no sé qué, se van sacando y se van depurando, digámoslo así, de alguna forma, y se van quedando, los que permanecen son muy pocos. Entonces, los que finalizan el proceso son muy pocos. Digamos, en el caso tuyo particularmente, en el de las actividades que tienes pendientes, si son del año pasado, es un poco complejo entrar a recibirlas, a habilitarlas y a calificarlas porque por tema de cronograma ya están automáticamente deshabilitadas. Ahí ya entra en otro proceso, que es un proceso como de plan de mejora, pero el plan de mejora no es para los que deben todas las actividades, es únicamente para los que deben algunas, es decir, que se vea que sí han realizado los envíos, pero que se les olvidó una o dos o tres, entonces se les habilita un plan de mejora para que puedan recuperar esas notas, por decirlo de alguna forma. Si no es posible, entonces ese mismo filtro los va dejando automáticamente por fuera. Entonces es muy importante que ustedes cumplan con la entrega de las actividades, de verdad es súper, súper importante. En cuanto a los temas con otros docentes, pues vamos a manejarlo de manera oficial. Ustedes tienen que comunicarse conmigo, que soy el líder técnico de la ficha, e indicarme los inconvenientes que tiene. Otro tema es que cuando son transversales, por ejemplo, ahorita matemáticas, o a veces que ven inglés, o a veces que ven emprendimiento, u otras materias, esos docentes solamente están asignados durante un periodo cortico de tiempo a la ficha, o sea, un mes, por ejemplo, que es lo que tardan ellos en dar su clase. Una vez que terminan ese tiempo, a ellos los desactiva el sistema automáticamente de la ficha. Ya no pueden entrar, no pueden ver, no pueden calificar, no pueden nada. Entonces, si ustedes no enviaron esas actividades, y si las enviaron después de que se cerraron las fechas o después de que terminó el cronograma, o en este caso, si eran de noviembre y las están enviando ahorita, pues ahorita no hay quien califique y no hay quien ingrese a esas transversales porque ya están cerradas por cronograma. Entonces, ese es el gran problema. Sí, esa Sí, parte nosotros la entendemos. Por ejemplo, yo, es bueno, complejo. en su momento yo le escribí al profesor el año pasado porque tengo la de identificación de balances de apertura y documentos contables. Ahí tengo el taller y profe, déjeme montarla, no me respondió. Ahí quedó sin calificar. Entonces quedó ahí bloqueado con ese tema. Los otros talleres que están, yo estoy al día, por decirlo así. La pregunta es, tenemos que estar al día hasta el 22 de febrero, nos comunica. Pregunto, ¿la fase de planeación es más práctica y esto era algo teórico o vamos a ver, a seguir viendo, no sé? O sea, No, todas las fases tienen una parte que es teórica y otra parte que es práctica. Es decir, la parte teórica es como todo el contexto legal, contexto tributario, contexto normativo,
Y la parte práctica es el desarrollo pues, de las actividades contables como tal, es decir, registros contables, hacer ejercicios de cierre contable, hacer estados financieros, hacer balance de prueba, cómo se genera cada informe, cómo se lee cada informe. Y en la práctica, pues básicamente los ponen a ustedes como en estos talleres que pues hay unos que se ven más largos que otros, a hacer los documentos soporte también para que ustedes, por un lado, identifiquen cuál es el documento que soporta cada una de las operaciones y por otro lado, al hacerlo, puedan ustedes identificar cada componente, cuáles son los requisitos que debe cumplir cada uno de esos documentos para que sean válidos, porque básicamente pues esa es como la labor que van a llegar a desempeñar en las empresas, ¿sí? Digamos, ustedes de pronto van a llegar al departamento de cuentas por pagar, entonces van a recibir todas las facturas del mes para causarlas, para registrarlas. Entonces, ¿eso qué implica? Que ustedes primero revisan todas las facturas y todos los documentos que sí cumplan con los requisitos, las aprueben o no, y luego sí proceden a hacer el registro contable. Eso es solo un pedacito. Pero entonces, todas las actividades que ustedes desarrollan aquí los van a llevar a tener un conocimiento más amplio y a aplicarlo en el momento en que lo vayan a aplicar, bien sea en la práctica o en un empleo definitivo. Perfecto. Y con el tema de matemáticas, usted ha conversado con la instructora porque ella, la clase no se pudo dar, pero hagan la actividad. Y esta clase me imagino que no se va a poder dar y háganla, y ya montó la actividad y hay tiempo hasta tal día y háganla. Y si no, háganla. Sí, es que por cronograma, como te digo, tenemos las fechas casi que inamovibles. Entonces nosotros tenemos que cumplir con el cronograma. Por ejemplo, todas las actividades de ahorita, de esta fase, todas quedaron para este domingo. Y bueno, para el caso específico de la profesora de matemáticas que hoy hablé con ella, ella me dijo que finalmente sí había podido realizar la charla y la charla la publicó en la plataforma y que en esa charla pues estaba especificado cómo desarrollar la actividad. Mierda. Tienen que revisen la plataforma a ver si está la charla. De todas maneras, yo la vi en las dos fichas. Lo que pasa es que ella no pone como el pantallazo de la charla como tal, sino que pone un link de acceso. Entonces, de pronto, esa es la confusión. Profesora. Deben encontrar el link, picar el link y eso los lleva a donde está la pantalla de la grabación. Instructora, yo tengo una inquietud. ¿Sí? El año pasado, para el mes de diciembre, con el profesor Joan, teníamos un taller pendiente que lo hicimos hasta cierto punto en común acuerdo con él, porque había precisamente temas que no habíamos visto de ese taller. Y él, Sí. o sea, lo enviamos, o en mi caso, no sé si a todos nos pasaría, yo se lo envié hasta el punto que habíamos quedado, cuando le envié hice el comentario, le dije, profesor, envío el taller hasta el punto tal, ya que los siguientes temas no los hemos visto, pero la verdad nunca recibí ni un comentario de vuelta, ni tengo una calificación de ese taller que yo envié en la fecha establecida, porque lo envié en la fecha que estaba establecida en entera, y no tengo una nota de ese taller. ¿Hay esa nota qué pasa? O sea, ¿cómo quedaríamos? Porque si uno se dice que, pues que eso ya es del corte pasado y que tiene que el mismo instructor ingresar O sea, no está calificado, me dices. no está calificado, sino yo le envié en la Si fiesta. quieres, mándame el pantallazo. Les voy a poner aquí en el chat mi correo. Listo, profesor. gfuentes@sena.edu.co. Si quieres, mándame el pantallazo al correo y me dices, y yo se lo mando al profe a ver si él lo ve, porque tengo entendido que todas las evidencias que fueron enviadas estaban calificadas. De hecho, para la entrega de la ficha, cuando me la entregaron a mí, pues a mí me dijeron que ya estaba todo calificado. Profesora, buenas noches. No está calificado ni para bien ni para mal, ni Entonces, si hay deficiente. actividades que están enviadas por ustedes, pero que no están calificadas, envíenme el pantallazo para yo verificarlo con el profe Johan. ¿Listo? Instructora, buenas noches. Buenas noches.
Es que lo que le había comentado la semana pasada sobre un archivo que les enviaron a los otros grupos donde decían lo que cada uno tenía pendiente y ahí no Sí, estaba correcto. la ficha de nosotros y nosotros no tuvimos pues como acceso a mirar si de pronto teníamos algo pendiente, lo que ellos sí tuvieron, a nosotros no nunca nos mandaron ese archivo ni nada. Sí, yo le pregunté al profe Johan y él me dice que él no tenía conocimiento de ese archivo. Sin embargo, pues lo está averiguando. Yo espero que apenas me lo envíe o me tenga una respuesta, les comunico a ustedes, ¿vale? Ah, correcto, porque pues yo vi eso en otro grupo que yo estoy y lo enviaron pues y estaban las otras fichas, la ficha de nosotros que no aparece. Sí. No, me toca esperar a que él me diga porque realmente él me dijo que no sabía. Ah, ok, vale, muchas gracias. Entonces, apenas yo sepa, les aviso. De todas maneras, nosotros finalizando la fase, o sea, el lunes o martes que estoy calificando, ya se genera nuestro listado de calificaciones actualizadas. Entonces, ahí yo ya puedo ver el récord que traen ustedes, el historial que traigan ustedes, y pues ahí miramos si se lo envío para que ustedes lo revisen o cómo o lo manejamos dentro de una sesión de estas. Alexandra, que tiene la manito levantada, cuéntanos. A Alexandra, ¿no? ¿Alguien más que quiera ¿Cómo está? comentar algo? Hola, profe. Hola, ¿cómo Ay, estás? se me desconectó esto. Te escuchamos. Sí, lo que pasa es que yo les iba a decir, la inquietud de todos nosotros es porque nosotros sentimos que estamos como en una carrera, porque es que se hace una formación virtual que está supuestamente dirigida a personas que trabajan, que no pueden, pues que no tienen tanto tiempo. Y en estos momentos estamos haciendo 2 o 3 trabajos por semana, el cual está catalogado para hacerlo 48 horas cada uno. Entonces, siempre vamos a estar pegados porque no, pues porque es que es demasiada información, aparte solamente nos dan una clase para explicarnos y de ahí para allá lean y ya. Entonces, esa es como mi inquietud, porque es que es demasiada información y no la estamos captando bien, porque pasamos de un tema a otro súper rápido. Sí, eso es lo que les comentaba al principio. Es un tema de la aplicación del cronograma, pero ese tema viene de la dirección general, o sea, es algo que nosotros no podemos modificar. Lo máximo que podríamos hacer, como les digo, es de pronto programar unas sesiones extra para explicar algunos temas extraordinariamente, ¿sí? Si, digamos, ustedes tienen duda específica en algún tema, me pueden solicitar y programamos una clase específicamente para eso. Pero también se les va a recargar, porque como tienen varias clases durante la semana, pues es difícil. Pero como les digo, pues depende ya de lo que ustedes Una, necesiten. pre- una pregunta, profe. Nosotros podemos, por ejemplo, ver el tema y cargar una nueva clase, pero más o menos viendo un ejemplo de cómo debería de hacerse el taller, qué es lo que nosotros debemos entender a la hora de hacer el taller, qué nos vamos a llevar a la cabeza con eso, con hacer el taller, o sea, un desmenuzado. Y si usted dice que en la medida que va pasando el tiempo, personas se van quedando en cada estación, pues para los que quieren aprender, va a ser mejor en ese sentido porque usted entonces se carga menos, me imagino yo, en mirar talleres y en exigir un poco más. Sí, no, porque es que nos toca también hacer un proceso con todos los que se van quedando adicional. Entonces, cada uno que se va quedando es un proceso adicional de seguimiento y cosas que genera mucho más trabajo para nosotros. O sea, sería mejor que no se retiraran, que no se quedaran, ¿sí? Porque uno tiene que ir cerrando fases, cerrando pasos, cerrando actividades. Y si quedan pendientes, entonces después dicen, no, ábrame la actividad que se me olvidó mandar tal cosa. Entonces tiene uno que devolverse y es confuso. Y cuando tiene uno muchas fichas o muchos grupos, pues son muchos estudiantes. Lo bueno es que Entonces ahora también es complejo. lo bueno es que ahora tiene 2 fichas nada más En este momento sí, y tiene 20 conectados. O sea pero que creo que van a llegar más fichas. De hecho, creo que ya la otra semana se nos une otra ficha, otro grupo. entonces, Profe, por ejemplo, disculpa una pregunta. Sí, Es que cuando iniciamos la clase dijiste que
y van a estar habilitadas hasta el 19, 2 actividades, pero estoy acá viendo y no tengo nada habilitado. Sí, De no se han 22. habilitado. Esas quedan habilitadas ahorita en el transcurso de la noche. Profe, ¿por qué no deja todo para el 22? O sea, quede habilitado para el 22 con el compromiso que el que se no lo hizo, no lo hizo. Sí, esas quedan para el 22, realmente. La fecha de Todas. entrega quedó para el Omar 22. está hablando de todas, profe. ¿De todas, todas, todas? ¿O las de esta semana? Todas las de esta semana que tenemos que entregar. O sea, el 22 no terminamos la fase. Deje todo hasta el 22. O sea, que el Ah, sí, 22 sí, sí, se por eso. termine la Todas fase. O sea, las del de esta semana 19 al quedan para el 22 no hay 22. nada. Porque yo le digo honestamente, yo tenía que hacer un video para matemáticas. El Sí. viernes yo estoy en Barranquilla. El viernes escándalo en mi cuadra. Ah, no, es que ustedes Sábado están en pleno carnaval, escándalo. con razón. Domingo escándalo. Ayer escándalo. Hoy, gracias a Dios, la gente tiene que dormir para ir mañana a trabajar. Y dejaron el escándalo quieto. Pero yo no pude hacer nada de esos 4 días. Sí, terrible. Entonces, sí, yo creo que nosotros normalmente programamos para entrega el domingo porque digamos que ustedes tienen más tiempo el fin de semana, porque entre semanas están trabajando y tienen muchas ocupaciones. Entonces, procuramos que todas les queden para el domingo. O sea, ahorita vas a habilitar unas actividades, ¿sí, profe? Sí, voy a habilitar las Sí. de la actividad de esta semana, que es el taller de impuestos. De las otras actividades, es decir, del mapa mental y el taller anterior, ¿ustedes están pendientes de envío? Sí, profe. Ok, Yo sí. entonces se los voy a dejar todas Por ejemplo, esas 3 actividades para el 22, ¿correcto? ChatGPT yo lo dejé descansando. Le dije, descansa un poco porque tenemos que hacer estos talleres Listo, profe, para muchas el... gracias. No, y de verdad no tiene sentido que yo me ponga a leer algo que me escribe ChatGPT. En serio, Claro. No, y para mí tampoco tiene es el perder mi tiempo. sentido. Y el mío. Pero es que de verdad yo no entiendo nada. Y quiero aprender porque yo sí necesito aprender. Me No, sí, urge yo estoy aprender. completamente de acuerdo. Prefiero que me escriban bobadas a que me escriban todo perfecto con el chat. Sí, chicos. Entonces, miren, vamos a hacer un repaso. Hagamos una cosa. Todas las inquietudes o dudas que tengan, mándenme al correo electrónico, con pantallazo, con todo, para yo poder remitir, en caso de que sea con otros profesores, remitirle a los profesores. Y así ellos se ven obligados a hacer una respuesta oficial o una respuesta formal. ¿Les parece? Y vamos coordinando. Entonces, las actividades que tienen pendientes conmigo, voy a dejarlas todas para el 22 de febrero. Ahorita más o menos en una hora que se actualiza la plataforma con la grabación, ya deben quedar activas esas actividades. ¿Listo? Mientras tanto, pues váyanlas trabajando y si tienen alguna duda, me pueden escribir al chat de la plataforma o al foro. Hay un foro de dudas e inquietudes. A ese también me pueden escribir. De todas maneras, también tienen mi número telefónico, ¿no? Entonces, me pueden escribir también o a través de Profe, los una voceros. pregunta, ¿cuál es tu número? Mi número ya se los voy a poner ahí. También a través de los voceros, con los voceros ya tenemos un grupo también. La idea es que también puedan canalizar de pronto a través de los voceros esas inquietudes generalizadas para poder darles un trámite más efectivo. Es que creo que en mi ficha no hay ningún vocero. ¿Qué ficha tienes? La 3335802. Ahí en esa ficha tenemos 2 voceros. ¿Sí? ¿Quiénes Un son, profe? Porque ahorita preguntaron y dijeron que no era nadie. Andrés Alfonso Hernández y Ivonne Lorena Quintero. Ok, listo, profe. De la ficha 799 solo tengo a un vocero, no sé quién será el otro vocero, si ustedes saben me avisan por favor. Para incluirlo también en mi grupo de Profe, voceros. ¿tu número es un 322? Uh-huh. Ok. Sí, ese es mi número. La clase pasada se los había dado para que me incluyeran en sus grupos, si tienen grupos, para hacerles anuncios como el de hoy. Por ejemplo, hoy la plataforma estaban el anuncio de la clase desde el viernes, pero no estaba activado.
Entonces tuve que correr a avisarle a todo el mundo para que les avisaran a ustedes. Sí, ahí enviaron el link por el grupo. Sí, menos mal. Entonces sí, a través de los voceros, claro, es una gran ayuda. Listo, Listo, profe, entonces gracias. volvamos al tema. En este ejercicio de registro contable, tenemos todas las operaciones como desde el inicio de la creación de la empresa. Entonces, por ejemplo, vemos aquí esta transacción, la que tiene el número 1, que la voy a sombrear, es la apertura de la empresa o el aporte de capital. Entonces, ustedes saben que cuando empieza el funcionamiento de una empresa, lo primero que se hace es el aporte de capital, ¿no? Porque con el capital de los socios o con ese capital que ellos aportan, es que empieza a funcionar la empresa. Entonces, básicamente, el primer registro, no sé si ustedes alcanzaron a ver plan de cuentas, codificación de cuentas, o lo manejaron siempre por el nombre de la cuenta. Por nombre de cuenta y algo del PUC, pero él se metía como en una página y decía, escribía el nombre y decía, bueno, fulano de tal cuenta, bancos nacionales, ese es el código tal, y lo jalaba de allá y lo colocaba en el Excel. Sí, esa es una herramienta que podemos utilizar para consultar. La página se llama puc.com. Y en el buscador en Google uno le puede poner cuenta PUC, caja, por ejemplo, y te va a sacar de una vez cuál es ese código. Ese código del Plan Único de Cuentas es una codificación, un serial que se va como desprendiendo en subcuentas para tener de forma organizada las cuentas, ¿sí? Normalmente uno al principio, digamos que no se complica tanto con el tema del plan de cuentas, pero hay una estructura básica de ese plan de cuentas y es la siguiente. Pónganle cuidado. Las cuentas que empiezan con el número 1 son las cuentas del activo. Las que empiezan con el número 2 son las cuentas de pasivo. Las que empiezan por el número 3 son las cuentas de patrimonio. Las que empiezan con el número 4 son las cuentas de ingresos. Las que empiezan por el número 5 son las cuentas de gastos. Y las que empiezan por el número 6 o número 7 son las cuentas de costos. Las 6 es costos de ventas y 7 es costos de producción. Entonces, eso nos da como una guía general para saber cuál es esa codificación de las cuentas. Si ustedes en este momento no se sienten en capacidad de manejar cuentas, no le pongan las cuentas, no hay problema, desde que sepan el nombre, por mí está bien. En este ejemplo sí manejamos cuentas porque son unos talleres que venían de otro centro de formación, donde, digamos, tuvimos tiempo de ver ese tema de las cuentas más estructuradamente. Entonces aquí, en el primer registro, tenemos el registro del aporte social. Permítanme un segundito, que escucho por ahí que están ingresando. Caro, ¿alguna pregunta? Samuel, ¿alguna pregunta? ¿Tienen la manito levantada? Alexandra, cuéntame. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mira, es que en el taller de manejo del disponible usted me puso como que en los comentarios como que me faltaba esos registros contables y pues yo eso mismo lo hice en Excel. No sé si viste después el adjuntado que hice en el taller. Sí, yo revisé los adjuntos, pero si te puse que no estabas porque seguramente no lo vi. Déjame, yo reviso nuevamente. Sin embargo, pues si ya aprobaste, pues no habría problema. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Lo que pasa es que vi unos, no recuerdo exactamente el tuyo en este momento, pero sí vi unos que no venía el registro contable, el comprobante contable como tal, ¿sí? Como las sumas iguales. De pronto, solo lo dejaste con una columna, o no venían las dos columnas, o no venía sumado para verificar, ¿sí? Algo así debió ser. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, si quieres, míralo y me cuentas, Bueno, a ver qué pudo ser.
Bueno, gracias, instructora. Vi algunos sí que hicieron como la relación de gastos, pero no le pusieron la contrapartida, por ejemplo. Entonces no le pusieron que salió de bancos, entonces solamente quedó el listado de gastos, pero sin la contrapartida. Y lo que te digo, también hubo unos que no hicieron como sumas iguales y todo esto para completar el registro. Listo, entonces en esta empresa, en este ejemplo, tenemos unos aportes de los socios. Cada uno de estos renglones de 15 millones es cada uno de los socios. En este caso, hubo 4 socios. Se identifica uno por uno porque los paquetes contables te piden un tercero, es decir, una persona, una cédula o un NIT para poderle cargar esa información a ese NIT. Eso para efectos de reporte de información también a la DIAN, ¿no? Y para tener claro quién fue. Entonces, por ejemplo, en la estructura de estos registros contables, tenemos que por un lado está la cuenta, que es indispensable, el concepto, el documento que soporta, el tercero, la columna débito y la columna crédito. Entonces, por ejemplo, aquí, permítanme que veo ingresos, ya. Por ejemplo, aquí el tercero, entonces se pone la cédula del tercero que está aportando los 15 millones. Y ya vienen luego las contrapartidas. Entonces acuérdense que las cuentas de patrimonio, les voy a dejar una fórmula mágica aquí para que ustedes puedan hacer los registros contables. Las cuentas del activo, o sea, las número 1, las número 5, las número 6 y las número 7, siempre van a aumentar por el débito y siempre van a disminuir por el crédito. Y las cuentas número 2, o sea, pasivo, número 3, patrimonio, y número 4, que es de ingresos, es al revés la dinámica. Aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Si ustedes se aprenden esa formulita mágica, con eso ya pueden hacer cualquier registro contable. Vamos entonces a analizar el tema. Es patrimonio. Un ingreso a patrimonio, el patrimonio aumenta por el crédito, entonces por esa razón lo registro en el crédito. Ahora, todo registro contable debe tener una contrapartida, es decir, que si yo tengo un crédito en algún lado, debe haber un débito en otro lado, ¿cierto? En otra cuenta. Entonces empiezo a mirar cuáles son las cuentas que me van a cuadrar el registro, por llamarlo de alguna forma. Entonces dice que uno de los aportes fue en efectivo. Entonces uno de los aportes lo ingreso a caja. Como estas cuentas de activos, donde va el disponible y donde van los demás activos, aumentan por el débito, entonces yo ya sé que estos registros que siguen van a ir al débito. 15 millones ingresaron a caja, 15 millones fueron representados en un vehículo, otros 15 millones ingresaron a caja y otros 15 millones quedaron representados en un local comercial. Es decir, en un edificio o en una propiedad de finca raíz. ¿Listo? Entonces ahí en teoría yo ya tengo cuadrado mi registro contable. ¿Qué le falta a esto? A esto le falta las sumas iguales, que es la fórmula que me permite saber si el registro está completo y si está correcto. Ojo, no siempre que haya sumas iguales quiere decir que esté correcto, ¿no? Porque a veces lo cuadramos para que me dé sumas iguales, pero no necesariamente está correcto el registro. Entonces, esa es una de las cosas que debemos verificar. Entonces, hasta ahí está el primer registro contable, que es el de la apertura de la empresa o el de la escritura de creación de la empresa. Listo, una vez que ya tenemos esto, empiezan las otras operaciones. Aquí tenemos otra operación, que es la número 2, nos indica que en la cuenta de bancos ingresaron 20 millones. Esta normalmente es el registro de la apertura de la cuenta bancaria, ¿cierto? Como el dinero inicialmente lo recibimos en caja mientras se hacen los trámites de apertura de cuentas y todo esto, entonces una vez que ya tenemos la cuenta en el banco, vamos a abrir la cuenta de bancos.
Entonces, ¿cómo lo registramos? Nuestro registro queda, usamos la cuenta de bancos y la cuenta de caja. A bancos lo ingresamos, o sea, es un débito a la cuenta de bancos, y sale de la cuenta de caja. Por eso es un crédito o una disminución a la cuenta de caja. Entonces, ya tengo mi registro con mi contrapartida y lo único que le agrego es sumas iguales para verificar que esté completo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué documento soporte se utilizaría para estas dos transacciones. Para la primera transacción, que es la del aporte de la empresa, ¿qué documento va? Normalmente uno hace un acta, ¿cierto? Cuando uno constituye una empresa. Entonces, en el acta de constitución debe dejar especificado quiénes son los socios. ¿Quiénes son los socios? ¿Cuánto dinero es el capital que van a aportar y en qué está representado ese capital? Entonces, con ese documento fuente, yo puedo hacer este registro contable que es el primero de la operación, ¿sí? También tengo de pronto escritura pública. Si es una empresa diferente a una SAS, una sociedad anónima o cualquier otra de esas empresas, deben hacer el registro de esa acta en escritura pública. Entonces, aparte del acta, ya tengo una escritura pública, o sea, ya tengo dos documentos que me sirven como soporte de esa operación. Aparte de eso, aquí estoy aportando un vehículo. ¿Cuál es el soporte de ese vehículo? La tarjeta de propiedad del vehículo, que digamos era de un socio, pero ahora va a ser parte de la empresa. Entonces, en ese caso hay que hacer otro trámite, que es el traspaso del vehículo y la obtención de la tarjeta de propiedad a nombre de la empresa. Ese es otro documento que me sirve para soportar esa operación. Y para el local comercial es lo mismo también. Puede ser la escritura pública donde se transfiere la propiedad del local a la empresa. Entonces, fíjense que para ese registro tan simple, hay un montón de documentos fuente que me sirven para soportar esa operación. Asimismo, en adelante con las demás transacciones, yo debo identificar cuál es el documento fuente o el documento soporte. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes van a llegar de verdad a verificar en la práctica cuando vayan a registrar. Como les digo, en un paquete contable ustedes no creo que tengan la posibilidad de hacer estos registros tal cual como se ven aquí, pero esta es la esencia, esto es lo que va detrás de la pantalla que ustedes van a ver en un software contable. Creo que más adelante nosotros vamos a tener la oportunidad de ver Sigo Nube. Con otras fichas y con otros aprendices vimos Sigo Nube y pues ahí ya ustedes van a ver la operación del sistema contable como tal y todo lo que esto implica. Digamos, es un paso a paso. Si ustedes tienen súper claro este tema de los registros contables, ya el ingresar esa información en el paquete contable les va a quedar mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber a qué cuenta va cada cosa, ¿cierto? Tienen que ver si va en el débito o si va en el crédito, porque a veces entonces esos programas captan la información de una manera súper diferente y uno no sabe ni qué es lo que está detrás de lo que está digitando. El profe Johan nos iba a dar Sigo, o sea, está dentro del paquete de conocimientos de nosotros, así que profe quedó comprometida ahí. Sí, está dentro del paquete, entonces sí, más adelante seguramente se tramitarán las claves para que le asignen a cada uno, le asignan un usuario y una clave y se lo dejan habilitado más o menos como por 9 meses para que ustedes durante el desarrollo del programa accesen allí, puedan hacer los trabajos allá, entonces solamente envían los reportes y también puedan practicar desde su casa. Incluso se los dejan activado como 2 meses más de lo que después de que termina el programa para que puedan ustedes practicar. Vamos a ver, ojalá. Listo, entonces para este segundo registro, que es la apertura de la cuenta bancaria, entonces, ¿qué es lo que yo debo tener? Un documento, normalmente,
Uno es el documento fuente o el documento soporte de la operación y otro es el documento contable que me permite controlar dentro de mi empresa, ¿sí? Entonces, mínimo son 2 documentos. Para este caso de la apertura del banco, pues normalmente le hacen firmar a uno como un contrato, ¿no? Uno va, firma un contrato, le dan allá sus soportes y el soporte o el documento fuente sería la consignación del dinero, la consignación. Entonces eso es un tiquetico de bancos chiquito. O cuando uno lleva, antes se llenaba a mano, ¿no? Entonces antes uno entraba al banco y cogía el formatico que le aplicaba para la operación, lo llenaba a mano, lo pasaba a la caja y allá se lo sellaban. Hoy en día ya uno no tiene que llenar nada, sino que simplemente lleva el dinero, allá le dan un recibito impreso. Ese recibito impreso, que es el soporte de la consignación, es el documento fuente de esta operación. Pero adicional a eso, yo tengo que hacer internamente un documento contable. El documento contable se llama comprobante de egreso. ¿Sí lo conocían? ¿Lo habían manejado alguna vez? No, profe. El comprobante de egreso es el documento que se utiliza para todas las salidas de dinero de la empresa. Todas. Bien sea de caja, de bancos o de cajas menores. Entonces aquí, para esta operación, tengo 2 documentos. El soporte, que es la consignación, y el comprobante de egreso. En el comprobante de egreso, algunas veces va impreso este registro contable. Entonces, a veces se ve la partida doble, como se ve aquí, y a veces no. A veces simplemente dice, salió de caja, 20 millones y ya. Solo sale la mitad de la información. Por eso les digo que uno debe tener claro qué es lo que está detrás de cada una de las transacciones. Entonces, siempre, cualquier operación, bien sea salida de dinero, entrada de dinero, compra de mercancías, un gasto, una venta o cualquier cosa, todo eso debe tener un registro contable. Y ese registro contable debe tener la partida doble. Es decir, que debe afectar cuentas en el débito y cuentas en el crédito. Listo, sigamos entonces con la siguiente operación. La siguiente es la número 3, que es una compra de mercancías. Entonces aquí tenemos una compra de mercancías por 180 millones. Aquí ya estamos manejando los impuestos principales, que son el IVA, en este caso descontable en compras, porque es una compra de mercancía, y la retención en la fuente. Adicionalmente, podemos ver que esta compra es a crédito, es decir, no está saliendo el dinero ni de caja ni de bancos, sino que lo estoy llevando como cuenta por pagar a los proveedores. ¿Qué cuentas se manejan o qué cuentas se utilizan para un registro de una compra? Cuando yo hago una compra, físicamente la mercancía ingresa a mis oficinas, ¿cierto? A mis instalaciones, a mi bodega o a donde tenga yo la mercancía. Entonces, ese ingreso de esa mercancía se ve reflejado aquí en esta cuenta que es la cuenta 14. La cuenta 14, como empieza por 1, es una cuenta de activos, ¿cierto? Entonces aumenta por el débito. Esta cuenta 14 es donde yo llevo todos los inventarios. Inventarios quiere decir todas las mercancías que yo tengo para la venta. Entonces, en esa cuenta de inventarios tenemos mercancías no fabricadas por la empresa, que es la que se utiliza, la cuenta que se utiliza para las empresas que compran y venden mercancía, ¿sí? Si yo compro un producto y le agrego algo en el tema de producción, entonces ya no utilizo esta cuenta, sino que utilizo otra que está destinada, que se llama materiales e insumos, ¿sí? Y si aparte de eso, dentro de mi proceso productivo tengo varias etapas, entonces en mi cuenta 14 de inventarios también tengo que discriminar esas diferentes etapas. ¿Por qué? Porque la mercancía o el producto tiene que pasar por todas esas cuentas hasta llegar al final del proceso. Entonces,
esa cuenta 14 me permite hacer esa clasificación. Ok, entonces como estamos ingresando la mercancía, ingresa a mi cuenta 14. Ingresaron 180 millones de pesos en compras. ¿Sí? Digamos que estamos comprando zapatos. Entonces, ingresaron 180 millones de pesos en zapatos. Ahora, ¿cuál es el documento fuente de esta operación? Mi documento fuente en casi cualquier operación es hoy en día la factura electrónica de venta, ¿cierto? Ese es el documento principal. Entonces, cuando yo tengo mi factura electrónica, ya puedo registrar o hacer mi registro contable porque ya tengo toda esta información que me piden acá. La factura electrónica de venta tiene más o menos 14 requisitos que son obligatorios, que tienen que cumplir para que sea un documento válido ante la ley. Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta cuando revisemos una factura electrónica. Ustedes cuando vayan al supermercado, que ahora en los tickets post y en esas cosas ya viene un código de barras o un código de estos QR o código QR, que es un cuadradito lleno de unas figuritas raras. Esas figuritas raras es como un certificado de autenticidad de ese documento electrónico. Uno de los tantos requisitos. Ahora vamos a ver cómo opera o cómo funciona el IVA descontable en compras. Entonces, como estoy comprando, para mí es un IVA descontable. Esa cuenta del IVA descontable es una cuenta de pasivo. ¿Qué quiere decir? Que es un pasivo. Es una cuenta por pagar. ¿Cuenta por pagar a quién? ¿Quién sabe? ¿A quién le tengo que pagar el IVA? Ni idea. En teoría yo le pago el IVA a la DIAN, ¿cierto? Entonces por eso el IVA descontable se maneja en una cuenta de pasivo. Pero aquí hay algo raro porque las cuentas de pasivo resulta que normalmente van al crédito, ¿cierto? Pero esta, como es el IVA descontable, va al débito. Esta va al revés. Entonces acuérdense que cuando estábamos hablando de los impuestos yo les decía que había dos tipos de IVA. Uno que era el IVA generado y otro que es el IVA descontable. El generado es el que va al crédito, siempre que yo vendo. Y el descontable es el que va al débito, siempre que yo compro. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, a la hora de pagar el IVA yo tengo que cruzar el IVA que generé versus el IVA que descontaré. Entonces aquí discriminamos la factura. Únicamente en la cuenta 14 va el subtotal de la factura, ¿sí? Porque el IVA lo tengo que discriminar en esta otra cuenta. Aparte, si se aplica la retención en la fuente, que es un mecanismo de recaudo anticipado, entonces yo que le estoy comprando a otra empresa, yo le tengo que hacer esa retención en la fuente o retención de renta. No sé si conocen de pronto la tabla de retención en la fuente, chicos. Coméntenme si la conocen o no. Yo no, profe. La tabla de retención en la fuente es una tablita que emite la DIAN, donde le dice a uno, usted tiene que hacer estas retenciones con estas bases y estas tarifas en estas operaciones. Entonces, por ejemplo, dice que para compras, esa tabla de retención en la fuente, la pueden buscar en Google, pónganle ahí, tabla de retención en la fuente de año 2026. Cada año cambia, ¿no? Cambian las bases y a veces cambian las tarifas también. Los conceptos sí son básicamente los mismos. ¿Cuáles son los conceptos? Son compras, son arriendos, son servicios, son honorarios, son contratos de construcción y otro montón de cosas que están detalladas ahí, pero básicamente son compras y servicios. Compras, servicios y arriendos, digamos que en manera general.
Entonces ahí la tablita de RTFuente me dice que por compras o por ventas, porque compras es lo contrario de venta, ¿no? Para compras o ventas es la misma tarifa, 2.5, ¿sí? Porque si uno está comprando, el que está al otro lado es el que me está vendiendo, ¿cierto? Entonces es la misma tarifa. RTFuente en compras es del 2.5%. Para compras superiores a 500, este año quedó en 500, como 524.000 pesos. Entonces, todo lo que supere 524.000 pesos en compras, yo debo hacerle la retención en la fuente. ¿De cuánto? Del 2.5%. Ahora, ¿a qué valor le aplico el 2.5%? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? La retención en la fuente se le aplica al subtotal de la factura. Entonces, a estos 180 millones que tengo aquí, es la base tanto del IVA como de la retención, ¿sí? Si ustedes hacen la operación, el IVA, la tarifa del IVA es del 19%. Entonces, si yo le saco el 19% a 180, me va a dar los 34.200. Y si le saco el 2.5 a 180, me va a dar los 4.500.000 que están acá. ¿A dónde llevo esa retención en la fuente en compras? Esa retención en la fuente es un pasivo también, porque yo actúo como empleado de la DIAN. ¿Se acuerdan que les dije? La DIAN dijo, yo no voy a esperar a que usted venga y me pague, sino que voy a poner a las empresas a que recojan todo ese dinero. Entonces las empresas trabajan aparte de que le pagan impuestos, las empresas también trabajan para la DIAN. ¿Cómo les parece? Las empresas recogen esa retención en la fuente, la guardan en una cuentica por pagar a la DIAN y la pagan mensualmente. Entonces, como yo la tengo que pagar, para mí como empresa es un pasivo. Entonces, la cuenta que se utiliza es esta, la 236540, se llama RTFuente en compras y va al crédito. ¿Por qué? Porque se la tengo que pagar a la DIAN. Entonces, para mí es un pasivo. Y la última cuenta, para cuadrar mi registro contable, en este caso, mi última cuenta es la cuenta por pagar al proveedor. ¿Por qué? Porque fue una compra a crédito. Si fuera una compra de contado, entonces aquí iría caja o iría a bancos. ¿Sí? Aquí entonces al proveedor le pago la diferencia. ¿Cuánto le voy a pagar? Otra formulita mágica. Le pago el subtotal, le pago el IVA, pero le quito o le resto la retención en la fuente. Entonces le voy a pagar 209.700.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto suma mi factura? Acuérdense, cuando uno ve la factura solamente está el subtotal más el IVA. Mi factura suma 214.200.000. Pero ¿cuánto le voy a pagar al proveedor o cuánto voy a pagar finalmente? 209.700. ¿Cuál es la diferencia? La retención en la fuente. Entonces, aquí termina mi registro. Y para verificar que quedó bien, hacemos nuestra fórmula de sumas iguales. Sumas iguales al débito 214.200 y al crédito 214.200. Listo, ya registré mi primera compra. Aquí en este cuarto ejemplo tenemos otra compra. Es la misma dinámica. Entonces, ¿qué vemos aquí? El documento soporte, acuérdense cuál es. ¿Cuál es el documento soporte o el documento fuente? Es la factura de venta. Y yo lo registro normalmente. Hay algunos programas, por ejemplo, el Sigo y el WordOffice, y algunos programas tienen un documento que se llama factura de compra y uno lo configura para usarlo ahí. Entonces, en ese documento factura de compra, uno registra estas facturas, ¿sí?
Si el programa que están utilizando no tiene un documento predeterminado, se puede hacer en una nota contable. Yo lo puedo registrar en una nota contable. Desde que pueda manejar las cuentas, llamar todas las cuentas, lo registro allí y le pongo en el concepto registro, compra, factura electrónica, número tal. Y ya con eso queda mi documento interno contable. Entonces acuérdense que siempre en cualquier transacción debe haber mínimo 2 documentos. Uno que es el documento fuente y el otro que es el documento contable. Entonces, esta cuarta venta, el cuarto registro, que es una venta también, una compra, es el mismo registro. Ingresa a mi cuenta de inventarios 200 millones, tengo un IVA descontable de 38 millones, tengo una retención en la fuente de 5 millones y tengo como cuenta por pagar al proveedor 233 millones. Listo, esa es otra compra. Ahora vamos a pasar a las ventas. El número 5 que tenemos aquí es una venta. Entonces vamos a ver cómo se registra esta venta. El documento fuente, ¿cuál es? Mi factura de venta. En este caso, cuando yo estoy vendiendo, yo genero la factura de venta, ¿no? Ese es el documento fuente de la operación. Pero adicionalmente, en algunos programas contables, creo que en la mayoría, esa factura de venta electrónica ya me afecta registro contable, o sea, ya va a afectar directamente todas estas cuentas. ¿Qué quiere decir? Que no tengo yo que digitar esta información adicional. Entonces, en este caso, mi factura de venta es el mismo documento fuente y es el mismo documento contable. ¿Listo? Entonces, en este caso, únicamente irá la factura de venta. ¿Qué va en el registro contable de la venta? Primero, el ingreso, que aquí lo hemos llamado cuenta de ventas, que es la que está en amarillo. Es una cuenta, código empieza por el número 4, cuenta de ingresos. Acuérdense que la número 4 aumenta por el crédito. Entonces, cuando yo voy vendiendo, lo pongo todo en el crédito. Entonces, aquí irán los 100 millones. Ahora viene la otra cuenta del IVA. Acuérdense que son 2 cuentas del IVA. Una para el IVA generado y otra para el IVA descontable. Aquí, como es venta, entonces ya es la cuenta del IVA generado. El código es el mismo, pero fíjense que cambia en una pequeña cosita. Lo voy a poner aquí en rojo. Miren que el IVA descontable es la 240802 y el IVA generado es la 240801. Entonces, ese orden de esa codificación de la cuenta es el que me permite desagregar o clasificar por operación, ¿sí? Entonces yo creo la 2408, pero le agrego el 01 para que ahí me guarde todo lo que es en ventas y la 02 para que me guarde todo lo que es en compras. Así funciona más o menos el plan de cuentas. Entonces, esta cuenta de IVA generado en ventas también es un pasivo, ¿no? Entonces, yo le debo a la DIAN ese dinero. Yo se lo estoy cobrando al cliente, le cobro lo que vale mi mercancía, que son los 100 millones, más el IVA que le tengo que cobrar, que son 19 millones, pero ese IVA no es para mí, ese IVA se lo tengo que pagar a la DIAN. Entonces, como se lo tengo que pagar a la DIAN, yo de una vez lo voy a mandar a una cuenta por pagar, a un pasivo. A esta cuenta, la 2408, IVA generado va al crédito porque van aumentando mis pasivos, ¿no? Va aumentando mi cuenta por pagar y a medida que vaya vendiendo, pues más grande se va a hacer esa cuenta. También cuando yo vendo, pues me hacen retención en la fuente, ¿cierto? Porque como yo hice retención en la compra, entonces aquí opera al revés. Cuando yo estoy vendiendo, me hacen retención en la fuente a mí. La tarifa es la misma tarifa, el 2.5% de acuerdo a la tabla. ¿Y sobre qué valor se calcula? Sobre los 100 millones, que es el subtotal de la operación. Anoten esto, por favor. Nunca calculen un impuesto sobre otro impuesto. O sea, sobre el IVA no se puede tocar.
Entonces, cualquier cosa que yo vaya a calcularle a esta factura o a cualquier factura, la debo hacer sobre el valor del subtotal, que es el valor sin impuestos. Aquí le practico la retención en la fuente y resulta que como me están reteniendo a mí, entonces para mí, empresa que vende, esto es un activo, es una cuenta por cobrar. ¿Cuenta por cobrar a quién? Cuenta por cobrar a la DIAN. ¿Por qué? Porque es un mecanismo, acuérdense, la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de la renta. Entonces, ¿yo qué hago después con todas esas retenciones que me hacen en las ventas? Todas esas retenciones me sirven a mí para descontarlas de mi impuesto de renta. Entonces, por eso lo llevo a una cuenta 1355, cuenta por cobrar, y en este caso se llama anticipos, retención en la fuente. Después les muestro un plan de cuentas bien completo para que vean cómo es esa codificación. Y en este caso, para completar el registro, entonces fue una venta de contado. Como fue una venta de contado, ingresa el dinero a mi cuenta de bancos. ¿Pero cuánto ingresa? No ingresa el total de la factura, que serían 119 millones, no. Ingresan solamente 116.500.000 pesos. ¿Por qué? Porque me hicieron una retención en la fuente. Aquí nuevamente, entonces, le vamos a dar sumas iguales para verificar el registro. Y ya me dio mis sumas iguales. Ahora tenemos aquí otra venta que es igual, pero esta venta del punto 6 es una venta a crédito. La anterior era de contado, entonces iba contra mi cuenta de bancos. Pero esta, como es a crédito, entonces no va a bancos, sino que va a una cuenta por cobrar a clientes. Misma operación, mi cuenta de ventas, 300 millones. Mi cuenta de IVA generado en ventas, 57 millones. Mi retención que me hicieron, retención en la fuente, de 7.500.000. Y la contrapartida es la cuenta por cobrar a clientes de 349.500.000. Mismo documento para las dos operaciones, es la factura de venta y ya queda registrada. Ahora, aquí en el número 7 vemos que esto es un pago a proveedores. Entonces, este pago es seguramente de la primera compra que se hizo a crédito, entonces aquí se está haciendo el pago. El pago afecta cuenta de proveedores al débito y sale de bancos, los mismos 50 millones. El siguiente registro nos dice que estamos comprando un vehículo a crédito. Entonces, como compramos un vehículo a crédito, vamos a afectar dos cuentas básicamente. La cuenta de vehículos, como es una cuenta de activo, aumenta por el débito, entonces ingresamos los 50 millones. Y a su vez se genera un pasivo o una cuenta por pagar al banco que se llama obligaciones financieras por los mismos 50 millones. ¿Cuál sería el documento que soporta esta operación? Entonces puede ser o la factura de venta del vehículo o el pagaré, básicamente el pagaré de la obligación financiera, ¿sí? Del crédito bancario. Y con esos dos documentos ya puedo hacer el registro de esta obligación. Internamente o el documento contable puede ser una nota de contabilidad o una factura de compra, dependiendo del programa en el que estemos trabajando. Bueno, aquí viene un registro que no habíamos hecho, que es el del costo de ventas. Entonces, tengan en cuenta que cada vez que yo hago una venta, tengo que sí o sí hacer el registro del costo de ventas. En este ejercicio quedaron abajo porque se está utilizando un informe adicional que es la tarjeta Cartex, que es la tarjeta de inventarios. Esa tarjeta es la que me permite a mí determinar o saber cuál es el valor del costo de esa mercancía.
Pero entonces vamos a verlo ahorita de una forma más sencilla. Cada vez que yo vendo, como es este ejemplo número 9, aquí tengo las cuentas que estoy afectando en cada una de las ventas. La cuenta principal es la cuenta de los ingresos, ¿sí? Los ingresos me reflejan a mí el valor de la venta, pero físicamente, así como una vez entró físicamente la mercancía a mis instalaciones y yo lo registré en mi cuenta de inventarios, en el punto de la venta yo tengo que reconocer la salida física de la mercancía. Entonces, como hay una salida física, porque yo estoy entregando una mercancía, eso tiene que afectarme en mi cuenta de inventarios, que es la cuenta 14. Entonces allí, adicional al registro de la venta, yo siempre debo registrar el costo de ventas. Ese registro del costo de ventas queda así con estas dos cuentas. La cuenta 14 disminuyendo al crédito porque está saliendo la mercancía. Pero a su vez, yo debo reconocer esa salida como un costo. Entonces, la contrapartida siempre será la 61 o la cuenta del costo de ventas, aumentando en el débito por el mismo valor de la mercancía que está saliendo. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí. Profe, ese documento que tú estás trabajando, esos ejercicios, ¿tú nos los puedes compartir? Sí, lo podría de pronto poner en el foro. Sí, por favor. Sí, esta es una plantillita. Ok, lo voy a anotar aquí para poner en el foro de dudas e inquietudes. Allá busquen un foro que se llama Dudas e Inquietudes del programa. Y ahí se lo voy a adjuntar, ¿vale? Dale, profe, De todas gracias. maneras, es que esta hoja Es de de cálculo ejemplo. es un ejemplo, sí, y tiene un Ujú. montón de transacciones que de pronto se van a confundir, entonces solamente les pongo esta hojita. Es que me gustaría volver a ver la grabación teniendo pues esa hoja de ese ejemplo. Ok, Gracias, profe. con mucho gusto. Listo, chicos, pues eso era lo que quería que viéramos el día de hoy. No sé si quieren de pronto que veamos el registro de un gasto, porque también lo tienen en el taller, o de pronto ese sí lo tienen claro. Sí, profe, por favor. Listo, entonces aquí en el punto 11 seguimos con el registro de un gasto. Este gasto es un gasto de honorarios. Los honorarios es el valor que devengan las personas que ya son profesionales, ¿sí? Por ejemplo, los abogados, los contadores, el veterinario, el médico. ¿Sí? En las empresas se genera ese gasto porque pues hay que pagar honorarios, por ejemplo, al abogado que te hizo las actas, que registró la empresa, que todo eso. Entonces se paga el gasto por honorarios. Aquí uno puede ponerle en el nombre de la cuenta gasto por honorarios o simplemente la palabra honorarios. Cuando ya uno maneja el código de la cuenta, pues uno ya sabe que es un gasto porque empieza con el número 5, ¿cierto? Entonces los gastos, acuérdense que los gastos siempre aumentan por el débito. Entonces este gasto, digamos que fue unos honorarios jurídicos de 1.000.000 de pesos, va al débito porque aumenta el gasto y a su vez la contrapartida tendrá que ser de dónde salió el dinero, ¿sí? Entonces, en este caso, el dinero salió del Banco de Bogotá, que es la contrapartida que vemos aquí. Si fuese de caja, pues la cuenta que iría aquí sería caja. Y si no se pagó, si solamente se está reconociendo la obligación, entonces se dejaría como una cuenta por pagar. Entonces, cuenta por pagar al abogado, por ejemplo. La misma dinámica, simplemente cambiaría el nombre de la cuenta allí. Ese es el registro de un gasto básico. También aquí abajito le insertamos sumas iguales y ya nos queda cuadrado el comprobante. Aquí en el número 12
tenemos también otro registro de otros gastos. Estos gastos, por ejemplo, tenemos diversos o taxis, transportes o taxis y buses, también una cuenta de gasto por 500.000 pesos, entonces va al débito. Hubo también un gasto de papelería por 890.000 pesos, también se discrimina. Y un gasto de teléfono, entonces la factura de servicio telefónico por 350.000 pesos. Todo eso, ¿de dónde se pagó? En este caso se pagó de caja, entonces la contrapartida, mírenla aquí, es la cuenta de caja, sale el dinero de la cuenta de caja. Si se pagó de bancos, entonces saldría de la cuenta de bancos, o si se deja por pagar, iría en un pasivo por pagar. ¿Listo? ¿Cuáles son los documentos soportes de esta operación? Entonces, tenemos las facturas de venta, ¿sí? Para el caso de los taxis, como los taxis no nos dan recibo, aunque ahora, bueno, ahora los Uber sí dan recibo. Los taxis no nos dan recibo, ni los buses tampoco, entonces uno diligencia un documento que se llama recibito de caja menor, lo deben conocer, es una forma Minerva que ya viene impresa, que uno llena por ahí y le pone el nombre y la cédula. La papelería, entonces, debe tener su factura de venta y el servicio de teléfonos debe tener su factura de servicios públicos. Esos serían los documentos fuente de la operación. Y como documento contable está el comprobante de egreso donde consta la salida del dinero para cubrir esos gastos. Aquí, por ejemplo, este comprobante pues era de un taller en el que tenían que hacer un solo comprobante con todas esas transacciones y al final, fíjense aquí que tiene las sumas iguales, ¿sí? También se puede hacer así. Yo puedo quitarle todo esto que está en rosado, que son las sumas de cada transacción. Igual me tiene que dar aquí sumas iguales, ¿sí? Ese es como un efecto de forma de presentación de la información, pero la esencia es la misma. La esencia, ¿cuál es? Que cada vez que yo hago un registro contable, bien sea por separado o todo junto en un solo documento, al final la forma de controlar o de verificar que esté correcto, entre comillas, es con las sumas iguales. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Voy a mirar el anexo, vamos a mirar el anexo del taller. El taller que tienen que presentar. Ustedes ingresan allá a la plataforma, buscan la actividad. Y allá les sale el anexo. Pues lo voy a compartir. Me avisan, por favor, si ya lo ven. Sí, profe. Este es el anexo del taller que tienen que entregar este domingo. Entonces, el anexo dice lo de siempre, ¿no? Las partes de presentación, que son la portada, el índice, la introducción, los objetivos, desarrollo, todo eso. Cuando hagan ustedes esto, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esto? El objetivo es, digamos, conocer y aplicar la normatividad vigente en cuanto al manejo de impuestos en un registro contable, ¿cierto? Es decir, sencillo, concreto, efectivo. No se pongan a redactar los 20 párrafos del estatuto tributario, ¿listo? Ese tema de márgenes y tamaño de letra, tipo de letra, todo eso ustedes ya lo saben porque todos los trabajos anteriores vienen con ese mismo formato. Y lo que nos interesa, digamos, es el contenido. Entonces aquí dice, define el perfil de la empresa que contenga. Entonces aquí ustedes se van a imaginar una situación de una empresa, la que ustedes quieran. Y le van a poner un nombre. Entonces le ponen Zapatos Don Pepito, que es el nombre o razón social. Le ponen un NIF, le ponen un grupo de presentación de información financiera. Para el caso son las normas NIF. Básicamente las empresas, las microempresas, todas están en grupo 3. Entonces le pueden poner grupo 3 de NIF. Responsabilidades tributarias y tarifas. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades tributarias? Básicamente, para todas las empresas en Colombia, las obligaciones básicas son las siguientes. Primero, estar constituida legalmente, ¿cierto? O sea, estar registrada en Cámara de Comercio. Segundo, tener el RUT. El RUT es el documento que contiene toda la información de la empresa para la DIAN.
¿cierto? Ese se tramita en la DIAN y ahí en el RUT están todos los datos de la empresa. Está nombre, razón social, actividad económica, fecha de inicio de operaciones, quién es el representante legal, quién es el contador. Todo eso está en ese documento. ¿Qué otras responsabilidades tributarias tiene? Normalmente, si son empresas comunes y corrientes, son del régimen ordinario, que era lo que hablábamos en el tema de impuestos, en el resumen de impuestos. Régimen ordinario, responsable de IVA, es decir, que factura IVA. Responsable de renta, es decir, que tiene que pagar renta, porque todo el mundo tiene que pagar renta. Y de acuerdo a ese análisis que vimos en el resumen de impuestos, ustedes miran si le aplica o no le aplica otras responsabilidades. ¿Listo? Entonces eso me lo describen ahí, sencillo como se los estoy contando ahorita. Y ya para el punto 2, que son los registros contables, entonces lo pueden desarrollar en un Excel como el que acabamos de ver, con esas columnas. Si no se saben el código de la cuenta, no importa, no pongan el código, solo pongan el nombre, pongan el débito y pongan el crédito. ¿Listo? Lo pueden hacer en un solo registro o pueden hacer un registro por cada transacción con sus sumitas iguales. No olviden que cada transacción debe tener sumas iguales. Dice, identifique 8 proveedores de diferentes regímenes, relacionando, nombre, razón social, dirección, régimen y seguidamente registre las transacciones, compras, con el fin de dar aplicabilidad a los impuestos, mínimo 2 operaciones por cada régimen. Entonces deben hacer 8 por 2, 16 transacciones en ese punto. En el punto B dice, esas son las compras, ¿no? Ahora dice que en el punto B identifique 10 clientes de diferentes regímenes relacionando lo mismo y realice mínimo 2 operaciones por cada régimen. Entonces estas son las ventas. Aquí deben hacer 2 por 10, entonces son 20 registros contables de ventas. Entonces ustedes pueden hacer diferentes regímenes, dice ahí, por ejemplo, entonces una compra a una empresa igual a la de ustedes, o sea, régimen común que tenga las mismas características, siempre va a tener IVA y retefuente. Si es una persona natural, entonces, si yo estoy comprando, esa persona no me va a cobrar a mí el IVA, pero yo sí tengo que hacerle retención en la fuente. Y para el caso contrario, en el caso de las ventas, yo puedo tener ventas de mostrador, ¿cierto? Como en las tiendas comunes y corrientes. Entonces, si yo, por ejemplo, incluso si voy al de uno o si voy a Jumbo y no quiero dar mi número de cédula, entonces allá me sale la factura con una cosa que se llama cuantías menores o consumidor final, el NIT 222. Entonces también lo puedo hacer así. Puedo poner unos clientes que sí identifico, que es Pepito Pérez o que es la empresa XYZ, o lo puedo dejar algunos también con ese NIC 222. Okay. Cuando son ventas que va sí o sí, siempre va el IVA, porque yo siempre tengo que vender con IVA, independientemente si le vendo al señor de la esquina, o si le vendo a la gran empresa, o si le vendo al Estado, o si le vendo al que sea. Siempre mi obligación es facturar el IVA, ¿cierto? En cambio, cuando compro, no. Porque el que está vendiendo es el que tiene la obligación de facturar. Si es una persona natural, común y corriente, pues no me va a facturar IVA, ¿sí? Normalmente. Luego dice, registre una devolución de compra y una venta. Ah, no hemos visto devoluciones. Ya me devuelvo para que veamos una devolución. Registre una devolución. Entonces, escogen cualquier compra y le hacen una devolución y eligen cualquier venta y le hacen una devolución. Entonces, ahí son 2 registros más. Luego dice, realice el reconocimiento y medición de los principales gastos mensuales. ¿Cuáles son los principales gastos mensuales? Ahí dice, por ejemplo, que es arriendo, servicios, diversos, vigilancia, mantenimiento, Pueden escoger cualquiera de esos, digamos que por ahí unos 5, y hacen el registro de los 5 gastos. Okay. Luego dice, elabore los documentos de soporte para cada transacción, teniendo en cuenta los soportes de la guía 2. Entonces, bueno, para de pronto no dejarles tan pesado el trabajo, ustedes pueden hacer como tenemos en la plantilla de Excel,
escribirme al frente cuáles son los documentos soportes válidos para esa transacción, para que no tengan que ponerse a hacer el documento soporte, ¿sí? Porque entonces toca en Excel y hacerle línea por línea y el cuadrito aquí, el cuadrito allá. Entonces solo mencionen cuáles son los documentos soporte que se necesitan para cada una de las transacciones. ¿Listo? Ok. Luego dice, las transacciones se realizarán en Excel teniendo en cuenta las fórmulas para el cálculo de impuestos. Listo, lo que vimos en la clase. Y eso sería todo. Entonces me devuelvo aquí, voy a compartirles otra vez esa pantalla para explicarles cómo quedaría una devolución. Un momento. Listo, me avisan si están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo, entonces, por ejemplo, para el caso de esta venta, yo voy a hacer una devolución de esta venta, toda la venta. Simplemente cojo, voy a hacerlo aquí abajito para explicarles allí. Devolución en ventas. La devolución en ventas me afecta básicamente las mismas cuentas de la operación inicial, pero van al revés, es decir, la dinámica va contraria, ¿cierto? Entonces, si aquí vendí 200 millones, entonces no irán en la devolución, no van al crédito, sino que van al débito. Lo mismo pasa con el IVA. El IVA también se cambia de lado, 38 millones. La retención también se devuelve, entonces no va aquí, sino que va al otro lado. Y las cuentas de bancos o las contrapartidas o la cuenta por pagar, bien sea la que haya utilizado, también cambia de dinámica, entonces cambia al otro lado. ¿Listo? Entonces así queda la devolución en ventas. Si es devolución en compras, es la misma operación. Cojo las mismas cuentas y las reverso la operación, es decir, las pongo al lado contrario de la compra. ¿Listo? Bueno, chicos, tengo que terminar ya la sesión porque ya nos pasamos del tiempo. Entonces, cualquier duda, como les digo, cualquier duda que tengan en el desarrollo del taller, me pueden escribir al foro o me pueden escribir al chat de la plataforma de Desayuna. ¿Listo? Bueno, profe. Voy a detener